Mi nombre es Florencio Villalobos, tengo 68 años e instalé cámaras ocultas en mi casa porque notaba que algunas de mis llaves ya no funcionaban y sospechaba que alguien estaba entrando sin mi permiso. Lo que descubrí en esas grabaciones me partió el alma. Vi a mi nuera Clotilde cambiando sistemáticamente todas las cerraduras de mi casa, una por una, durante las horas que yo salía a hacer mis mandados. Pero lo más devastador fue escucharla al teléfono, coordinando con mi hijo Abundio, el día exacto en que me iban a impedir entrar a mi propia casa para quedarse con mi propiedad. Lo que ellos no sabían es que yo había estado documentando todo y tenía un plan que cambiaría esta historia para siempre. Imagínate la escena. Durante 3 semanas había notado cosas extrañas. Mi llave del portón principal a veces no entraba suave como siempre. La cerradura de la puerta trasera hacía ruidos diferentes cuando la abría. La puerta del sótano, que siempre había sido un poco dura, ahora giraba perfectamente. Pensé que tal vez era mi imaginación, que a los 68 años uno empieza a notar cosas que antes no notaba. Hasta que una tarde, cuando volví del supermercado, mi llave no entró en la cerradura principal. Tuve que tocar el timbre de mi propia casa para que me abrieran. Clotilde apareció con cara de sorpresa fingida, diciendo que había llamado al cerrajero, porque la cerradura se había roto. Pero yo vi en sus ojos algo que no me gustó. Una mezcla de nerviosismo y satisfacción que me hizo sospechar que ahí había algo más. Esa noche decidí instalar las cámaras. Lo que descubrí en las siguientes semanas fue un plan tan elaborado y cruel que todavía me cuesta creer que mi propia familia fuera capaz de algo así. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que hice para defenderme los dejó a todos sin palabras. Y contame desde qué ciudad me estás viendo, porque necesito que sepas que estas cosas pasan más seguido de lo que pensamos. Para entender cómo llegué a esa situación, tengo que contarte quién soy y cómo construí lo que mi familia quería robarme. Trabajé durante 42 años como maestro de obra en una empresa constructora. Empecé como peón cuando tenía 18 años y fui subiendo hasta convertirme en el encargado de supervisar todas las construcciones de la zona norte de la ciudad. Mi especialidad eran las casas de lujo, esas mansiones grandes que construíamos para familias adineradas. Durante todos esos años, aprendí no solo a construir casas, sino a evaluar propiedades, a entender el mercado inmobiliario, a reconocer cuándo un terreno iba a valorizarse. Mi esposa Primitiva, que trabajaba como contadora en una oficina del centro, llevaba las cuentas de la casa con una precisión matemática que me daba mucha tranquilidad. Tuvimos un solo hijo, Abundio, que nació cuando yo tenía 25 años. Desde chico mostró aptitudes para los números como su madre, así que lo incentivamos a estudiar economía. Se recibió con muy buenas notas de la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. Con nuestros 2 sueldos y viviendo modestamente, pudimos ahorrar lo suficiente para comprar esta casa donde vivo ahora. Es una propiedad de 2 plantas con 4 dormitorios, 3 baños, living, comedor amplio, cocina grande, patio con parrilla, garage para 2 autos y un sótano donde tengo mi taller personal. Cuando la compramos hace 30 años, era una casa normal en un barrio de clase media. Pero con los años, la zona se fue desarrollando mucho. Construyeron un shopping a 6 cuadras. Abrieron 2 colegios privados importantes. Hicieron una plaza grande con juegos y gimnasio al aire libre. El barrio se volvió muy codiciado para familias jóvenes. Primitiva murió hace 5 años de un cáncer que se detectó demasiado tarde. Los últimos meses fueron muy duros económica y emocionalmente. Gasté todos nuestros ahorros en tratamientos, medicamentos, doctores privados, pero no pude salvarla. Después del funeral, me quedé solo en esta casa grande, tratando de acostumbrarme a la soledad después de 43 años de matrimonio. Abundio, que para entonces ya estaba casado con Clotilde y tenían 2 hijos pequeños, venía a visitarme seguido al principio. Pero las visitas se fueron espaciando cuando me di cuenta de que no venían por cariño filial, sino para evaluar mi estado mental y físico. Clotilde siempre hacía comentarios sobre lo grande que era la casa para una persona sola, sobre lo difícil que debía ser mantenerla.
sobre los riesgos de que me pasara algo estando solo. Papá Florencio, me decía con esa voz melosa que uso cuando quiere algo, esta casa es hermosa pero muy grande para vos. ¿No pensaste en algo más chico y manejable? Yo siempre respondía que estaba cómodo en mi casa, que la conocía de memoria, que tenía todos mis recuerdos ahí. Pero veía en sus ojos que no era la respuesta que esperaba escuchar. Hace 2 años, cuando cumplí 66 años, Abundio empezó a insistir más directamente con el tema. Papá, me decía, Clotilde y yo estuvimos pensando que tal vez sería bueno que te mudaras a vivir con nosotros. El departamento donde vivimos tiene una habitación extra que podríamos acondicionar para vos. La propuesta me pareció absurda. Su departamento era pequeño, en un edificio sin ascensor, en un barrio ruidoso. Además, había visto cómo Clotilde trataba a su propia madre cuando iba de visita, con paciencia forzada, suspiros constantes, como si fuera una carga molesta. No, hijo, le dije, estoy cómodo en mi casa. Si llegara a necesitar compañía o cuidados, ya veremos qué hacer. Pero por ahora estoy bien. Clotilde se puso seria. Papá Florencio, usted no se da cuenta, pero vivir solo a su edad es peligroso. ¿Qué pasa si se cae en el baño? ¿Qué pasa si se olvida el gas prendido? ¿Qué pasa si alguien se mete a robarle? Sus preocupaciones sonaban lógicas, pero yo sabía que había algo más detrás. La manera en que miraba mi casa cuando venía de visita no era la mirada de una nuera preocupada. Era la mirada de alguien que estaba evaluando una propiedad. Hace 1 año, las visitas cambiaron de tono. Ya no venían a almorzar los domingos como familia. Venían en horarios raros, entre semana, cuando yo normalmente no estaba en casa. Decían que habían venido a buscar algo que se habían olvidado, o que querían regar las plantas del patio porque yo no llegaba a mantenerlas bien. Un día llegué del médico y encontré a Clotilde en mi cocina, organizando las alacenas. Papá Florencio, me dijo, vi que tenía muchas cosas vencidas. Le ordené un poco todo. No le había pedido que hiciera eso, pero agradecí el gesto. Aunque me resultó extraño que hubiera venido sola, sin Abundio, y que tuviera las llaves de mi casa. Cuando le pregunté a Abundio por qué Clotilde tenía llaves, me dijo que se las había dado por si había alguna emergencia y necesitaban entrar. Me pareció razonable en ese momento, pero después empecé a notar que venían cada vez más seguido cuando yo no estaba. Los vecinos me comentaban que habían visto el auto de Abundio en mi puerta varios mediodías. Cuando les preguntaba qué habían venido a hacer, siempre tenían excusas vagas. Hace 6 meses las cosas se intensificaron. Clotilde empezó a traer catálogos de residencias geriátricas. Papá Florencio, me decía, mira qué lindo este lugar. Tienen enfermeras las 24 horas, actividades recreativas, comidas balanceadas. También empezó a hacer comentarios sobre el valor de mi casa. Papá Florencio, ¿usted sabe cuánto vale esta propiedad ahora? Con el desarrollo del barrio debe valer una fortuna. Un día me trajo el diario con avisos clasificados marcados con resaltador. Mira estos departamentos, me dijo. Con lo que vale esta casa, usted se puede comprar algo muy lindo y le sobra plata para vivir cómodo el resto de su vida. Yo empezaba a entender hacia dónde iba la conversación, pero no imaginaba hasta qué punto estaban dispuestos a llegar. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Abundio vino solo una tarde y me plantó una conversación que me dejó helado. Papá, me dijo, Clotilde y yo tomamos una decisión. Vamos a mudarnos a una casa más grande porque los chicos están creciendo y necesitan más espacio. Me alegré por ellos. Pensé que finalmente iban a dejar de insistir con que yo me mudara, pero entonces agregó algo que no esperaba. Encontramos la casa perfecta. Esta casa. ¿Cómo esta casa? Papá, nosotros podemos hacernos cargo del mantenimiento, de las reparaciones, de todo lo que a vos te resulta pesado, y vos podés quedarte viviendo acá con nosotros. Vamos a estar todos juntos como una familia grande. ¿Y mi privacidad? ¿Mi espacio? ¿Mis cosas? Papá, vas a tener tu habitación. Vas a poder usar la casa cuando quieras, pero va a ser mejor para todos. Los chicos van a crecer cerca del abuelo. Vos vas a tener compañía. Nosotros vamos a poder cuidarte. La propuesta era que yo les transfiriera la casa a ellos
y a cambio me garantizaban que podía vivir ahí el resto de mi vida. Sonaba generoso, pero yo entendía las implicaciones. Una vez que la casa estuviera a nombre de ellos, yo no tendría ningún derecho sobre nada. Sería un huésped tolerado en mi propia propiedad. No, Abundio, le dije firmemente. Esta casa es mía y va a seguir siendo mía mientras yo viva. Se enojó mucho. Papá, sos muy terco. No entendés que te estamos ofreciendo lo mejor para vos. Lo mejor para mí es mantener mi independencia y mi casa. Se fue ese día muy molesto y ahí empezaron los verdaderos problemas. Las siguientes semanas notaron un cambio radical en su actitud hacia mí. Las visitas se volvieron frías, protocolares. Clotilde ya no me saludaba con besos. Abundio hablaba conmigo solo de temas superficiales. Pero lo más preocupante era que empezaron a venir cuando yo no estaba, más seguido que antes. Y empecé a notar esas diferencias en las cerraduras que te conté al principio. Ahí fue cuando decidí instalar las cámaras ocultas. Contraté a un técnico especializado en seguridad domiciliaria. Le dije que había tenido algunos problemas con gente que entraba sin permiso y necesitaba documentar qué estaba pasando. Instalamos 6 cámaras estratégicamente ubicadas, una en el living, una en la cocina, una en el hall de entrada, una en mi dormitorio, una en el patio y una en el sótano. Las cámaras eran prácticamente invisibles, integradas en objetos decorativos, plantas y lámparas. Todo conectado a un sistema central que grababa continuamente y almacenaba las imágenes en un disco duro oculto en mi armario. Durante la primera semana no capturé nada inusual. Solo mi rutina diaria normal y alguna visita ocasional de vecinos. Pero en la segunda semana grabé algo que me dejó sin palabras. Una mañana salí temprano al banco y al supermercado. Normalmente esos mandados me llevaban unas 3 horas. Cuando revisé las grabaciones esa noche, vi que media hora después de que yo me fuera, llegaron Abundio y Clotilde con un cerrajero. En las imágenes se veía claramente al cerrajero cambiando la cerradura de la puerta principal. Abundio le daba instrucciones específicas sobre el tipo de cerradura que quería. Clotilde supervisaba todo el proceso y después probaba que la llave nueva funcionara correctamente. Lo más impactante era la conversación que mantuvieron mientras trabajaba el cerrajero. El audio de las cámaras había captado cada palabra. Clotilde le decía a Abundio: «Con esta cerradura nueva el viejo no va a poder entrar cuando decidamos que se vaya». Abundio le respondía: «Perfecto, vamos a cambiarlas todas de a una para que no se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde». «¿Y si se da cuenta antes?», preguntó Clotilde. «No se va a dar cuenta», respondió Abundio. «Está cada vez más despistado. Además, ya tengo todo preparado con el abogado para el día que lo saquemos». «¿Qué abogado?», preguntó Clotilde. «El doctor Melquíades Rosales. Es especialista en casos de incapacidad mental de personas mayores. Me dijo que con el testimonio de algunos vecinos y un par de médicos amigos, podemos demostrar que papá ya no está en condiciones de vivir solo». Esa conversación me dejó helado. No solo estaban cambiando mis cerraduras para echarme de mi casa, sino que tenían un plan legal para declararme mentalmente incapaz. Durante las siguientes 2 semanas seguí grabando todo. Capturé cómo cambiaron la cerradura de la puerta trasera, la del sótano, la del garage. Cada vez que yo salía, ellos aparecían con el cerrajero y avanzaban con su plan. También grabé conversaciones telefónicas que Clotilde tenía desde mi cocina. En una de esas llamadas habló con alguien que parecía ser un tasador inmobiliario. «Sí», le decía, «es una casa de 4 dormitorios en excelente estado. El barrio está muy cotizado ahora. ¿Cuánto calculás que podemos pedir?». Escuché cuando la persona del otro lado le daba una cifra que la hizo gritar de emoción. Era mucho más de lo que yo había imaginado que valía mi casa. En otra conversación, Clotilde hablaba con una mujer que parecía ser su hermana. «Ya casi está todo listo», le decía. «En 2 semanas más vamos a tener todas las cerraduras cambiadas. Después esperamos a que el viejo salga una mañana y cuando vuelva no lo dejamos entrar más». «¿Y si hace escándalo?», preguntaba la hermana. «Para eso está el abogado. Ya tiene todo preparado para demostrar que está senil y que no puede cuidarse solo. En 1 semana lo tenemos internado y la casa es nuestra». Pero lo más devastador fue una conversación que tuvieron Abundio y Clotilde
una tarde en mi living, creyendo que yo no estaba en casa. Abundio le decía, mi papá se merece esto por terco. Le ofrecimos la oportunidad de transferirnos la casa voluntariamente y se negó. Ahora va a tener que irse por las malas, Clotilde le respondía. Además, él ya vivió su vida. Ya es hora de que nosotros disfrutemos lo que nos corresponde. ¿Y si después se entera de que lo planeamos todo?, preguntó Abundio. ¿Desde un geriátrico? ¿Quién le va a creer a un viejo senil?, respondió Clotilde riéndose. Escuchar a mi propio hijo hablar de mí de esa manera fue lo más doloroso que viví desde la muerte de Primitiva. Pero también me llenó de una determinación que no sabía que tenía. Durante los días siguientes actué como si no supiera nada. Seguí con mi rutina normal, seguí siendo amable con ellos cuando venían de visita, pero en secreto estaba preparando mi contraataque. Lo primero que hice fue contactar a mi propio abogado, el doctor Anselmo Velázquez, que había sido mi asesor legal durante años. Le mostré todas las grabaciones y le expliqué la situación. El doctor Velázquez se quedó impactado con lo que vio en los videos. «Don Florencio», me dijo, «esto es mucho más grave de lo que usted piensa. No es solo invasión de propiedad privada. Es conspiración para cometer estafa, falsificación de documentos y posiblemente secuestro si llegan a internarlo contra su voluntad. También era violación de domicilio», agregó. «Al cambiar las cerraduras sin su autorización, están modificando ilegalmente su propiedad privada». El doctor Velázquez me explicó que tenía varias opciones legales. Podía hacer una denuncia penal inmediata y lograr que los arrestaran. Podía iniciar acciones civiles para proteger mi propiedad. Podía obtener órdenes de restricción para que no se acercaran a mi casa. Pero yo tenía una idea diferente, una idea que les enseñaría una lección que nunca iban a olvidar. «Quiero enfrentarlos con las pruebas», le dije al doctor Velázquez. «Quiero que vean exactamente cómo su plan perfecto se derrumba delante de sus ojos». Durante la siguiente semana, seguí documentando todo lo que hacían. Grabé cómo terminaron de cambiar la última cerradura, la del portón de entrada al patio. Grabé cómo probaron que todas las llaves nuevas funcionaran correctamente. También grabé la conversación final, donde coordinaron el día exacto en que me iban a echar. Abundio le decía a Clotilde, «El miércoles por la mañana papá siempre va al médico. Sale a las 9 y vuelve después del mediodía. Ese día lo hacemos. ¿Estás seguro de que va a funcionar?», preguntaba Clotilde. «Absolutamente. Cuando vuelva del médico va a encontrar que ninguna de sus llaves sirve. Le vamos a decir que nos vimos obligados a cambiar las cerraduras por seguridad. Y si se pone difícil, llamamos al doctor Rosales para que lo evalúe. ¿Y dónde va a dormir esa noche?». «En el geriátrico que ya tengo reservado. Ya hablé con la directora. Le dije que mi papá estaba empezando a tener problemas mentales y que tal vez lo tendríamos que internar de urgencia. El plan era perfecto desde su perspectiva, pero lo que no sabían es que yo había estado grabando cada palabra, cada movimiento, cada detalle de su conspiración. El martes por la noche, un día antes del día elegido por ellos, decidí ejecutar mi propio plan. Llamé a Abundio y le dije que necesitaba hablar con él y Clotilde sobre algo muy importante, que vinieran el miércoles por la tarde porque había tomado una decisión sobre el futuro de la casa. Abundio se entusiasmó inmediatamente. Pensó que, finalmente, había decidido transferirles la propiedad voluntariamente. «Perfecto, papá. Mañana a las 4 estamos ahí». El miércoles por la mañana salí como siempre a mis mandados, pero en lugar de ir al médico, fui al estudio del doctor Velázquez para preparar toda la documentación legal que necesitaríamos. A las 4 en punto, llegaron Abundio y Clotilde a mi casa. Venían con caras de expectativa, pensando que iban a recibir buenas noticias. Los invité a sentarse en el living, exactamente debajo de una de las cámaras ocultas que había captado tantas de sus conversaciones criminales. «Gracias por venir», les dije. «Como les anticipé, tomé una decisión muy importante sobre esta casa». Clotilde sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante meses. «Papá Florencio, estamos muy contentos de que haya reconsiderado nuestra propuesta». Abundio agregó, «Papá, sabes que siempre quisimos lo mejor para vos. Esta decisión te va a beneficiar mucho». «Perfecto», les dije. «Pero antes de anunciar mi decisión,
Quiero mostrarles algo que va a ayudarlos a entender por qué llegué a esta conclusión. Prendí el televisor grande del living y comencé a reproducir las grabaciones de las cámaras ocultas. La primera imagen mostró claramente a Abundio y Clotilde con el cerrajero cambiando la cerradura de mi puerta principal. El audio captó perfectamente la conversación sobre cómo yo no iba a poder entrar cuando decidieran echarme. El silencio en el living fue absoluto. Los dos se quedaron petrificados viendo sus propios crímenes reproducidos en pantalla, con perfecta calidad de imagen y sonido. Clotilde fue la primera en reaccionar. Papá Florencio, eso no es lo que parece. Ah, ¿no? ¿Y qué parece, Clotilde? Mostré la segunda grabación donde se veía a Clotilde hablando por teléfono con el tasador inmobiliario, calculando cuánto dinero iban a sacar de la venta de mi casa. ¿Esto tampoco es lo que parece? Abundio trató de levantarse. Papá, nosotros podemos explicarte todo. Sentate, Abundio. Todavía hay más. Reproduje la grabación donde coordinaban el día exacto en que me iban a echar, incluyendo el plan de hacerme declarar mentalmente incapaz. Después mostré la conversación donde Abundio decía que yo me merecía esto por terco, y donde Clotilde se reía pensando en que nadie le creería a un viejo senil desde un geriátrico. Cuando terminaron todas las grabaciones, el silencio en la habitación era ensordecedor. Bueno, les dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ahora pueden explicarme qué era lo que realmente estaba pasando en esas imágenes. Clotilde empezó a llorar. Papá Florencio, nosotros nunca quisimos lastimarlo. ¿No quisieron lastimarme? ¿Cambiar todas las cerraduras de mi casa para echarme no era lastimarme? Abundio trató de minimizar la situación. Papá, nosotros pensamos que era lo mejor para vos. Esta casa es muy grande, muy difícil de mantener. ¿Lo mejor para mí? ¿Declararme mentalmente incapaz era lo mejor para mí? ¿Internarme en un geriátrico contra mi voluntad era lo mejor para mí? Clotilde intentó una última manipulación. Papá Florencio, todo lo que hicimos fue porque lo queremos. No queríamos que viviera solo y desprotegido. Me quieren. Por eso planearon robarme mi casa. ¿Por eso se reían pensando en que nadie me iba a creer desde un geriátrico? Abundio finalmente se quebró. Papá, yo sé que esto se ve mal, pero nunca fue nuestra intención hacerte daño. Su intención era quedarse con mi casa, Abundio. Su intención era echarme de mi propia propiedad. Su intención era declararme loco para que no pudiera defenderme. Los dos se quedaron callados porque no tenían cómo negar la evidencia que acababan de ver. Ahora continué. Quiero contarles cuál es mi decisión sobre esta casa. Saqué una carpeta que había preparado con el doctor Velázquez. Ayer presenté denuncias penales contra los dos por invasión de propiedad privada, conspiración para cometer estafa, violación de domicilio y tentativa de privación ilegítima de la libertad. Clotilde se puso pálida. Papá Florencio no puede hacer eso. Nosotros somos familia. Familia. Mi familia no cambia las cerraduras de mi casa a escondidas. Mi familia no planea declararme loco para robarme. También, agregué, obtuve órdenes de restricción contra los dos. No pueden acercarse a menos de 200 metros de mi propiedad. No pueden contactarme por teléfono, email o cualquier otro medio. Abundio se levantó alarmado. ¿Y mis llaves? ¿Cómo voy a devolverte las llaves si no puedo acercarme? Vas a entregarle todas las llaves que tengas de esta casa al doctor Velázquez. Él se encarga de hacérmelas llegar. Y por último, continué. Cambié mi testamento. Abundio ya no es mi heredero. Esta casa va a ser donada a una institución de caridad que ayuda a personas mayores víctimas de abuso familiar. La reacción de cada uno fue diferente. Clotilde siguió llorando, pidiendo perdón entre sollozos. Abundio se enojó y empezó a gritarme que yo era un viejo malagradecido, que ellos habían sacrificado mucho tiempo y dinero visitándome. Pero lo que más me dolió fue que en ningún momento mostraron arrepentimiento genuino por lo que habían hecho. Solo lamentaban haber sido descubiertos. Tienen 10 minutos para salir de mi casa, les dije. Después de eso, cualquier presencia aquí va a ser considerada violación de la orden de restricción. Clotilde hizo un último intento de manipulación. Papá Florencio, reconsidere esto. Todos cometemos errores. Podemos arreglar las cosas y empezar de nuevo. Clotilde, le respondí,
Lo que ustedes hicieron no fueron errores, fueron crímenes planificados meticulosamente durante meses, y las consecuencias van a ser exactamente las que se merecen. Se fueron en silencio. Abundio fue el último en salir. En la puerta se dio vuelta y me miró por última vez. «Papá», me dijo, «¿alguna vez vas a poder perdonarme?» «Abundio», le respondí, «el perdón es algo que se gana con arrepentimiento genuino y con acciones reparatorias. Hasta ahora no vi ni una cosa ni la otra». Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Las denuncias penales prosperaron porque las grabaciones eran evidencia irrefutable de todos los crímenes que habían cometido. Abundio fue condenado a 2 años de prisión en suspenso por invasión de propiedad privada y violación de domicilio. Clotilde recibió 1 año de prisión en suspenso por complicidad. Ambos fueron obligados a pagar multas significativas y los costos de todas las cerraduras, que tuvieron que ser cambiadas nuevamente. El doctor Melquíades Rosales, el abogado que había ayudado a planificar mi internación forzosa, fue investigado por el Colegio de Abogados y perdió su matrícula profesional por 2 años. Pero más allá de las consecuencias legales, lo que realmente me satisfizo fue haber protegido mi hogar y mi dignidad. Haber demostrado que no era el viejo vulnerable que ellos pensaban que era. Sin embargo, el precio emocional fue altísimo. Perder a mi hijo de esa manera, descubrir que era capaz de traicionarme tan cruelmente, aceptar que la familia que yo creía tener era una ilusión. Todo eso me sumió en una tristeza profunda durante varios meses, pero también me hizo valorar otras cosas que había dado por sentadas. La amistad verdadera, la comunidad del barrio, la tranquilidad de vivir sin miedo en mi propia casa. Cambié todas las cerraduras por unas de máxima seguridad. Instalé un sistema de alarma conectado directamente con la empresa de seguridad. Reforcé todas las puertas y ventanas. Mi casa se convirtió en una fortaleza, pero una fortaleza donde yo era el único rey. También decidí abrir mi hogar a gente que realmente lo valorara. Empecé a recibir estudiantes universitarios como huéspedes temporales, jóvenes trabajadores y responsables que necesitaban un lugar tranquilo para estudiar y que a cambio me daban compañía genuina. Uno de esos estudiantes, Amancio, estudia Derecho y me ayudó mucho a entender todos los procesos legales que siguieron a las denuncias. Se quedó viviendo conmigo durante 2 años y se convirtió en el hijo que mi propio hijo nunca fue. «Don Florencio», me decía, «usted me enseñó que la familia no siempre es la gente que comparte su sangre. A veces la familia es la gente que elige respetarlo y cuidarlo». A través de Amancio, conocí a otros estudiantes, a sus familias, a una comunidad de gente joven que valoraba la experiencia y sabiduría de las personas mayores. Descubrí que podía ser abuelo honorario de muchos chicos que sí apreciaban mi compañía. También me acerqué más a mis vecinos. Don Evaristo, que vive en la casa de al lado, se convirtió en un gran amigo. Todas las mañanas tomamos mate juntos en mi patio. Jugamos al dominó en las tardes. Compartimos cenas los fines de semana. Doña Esperanza, que vive enfrente, me enseñó a cocinar platos que Primitiva nunca había sabido hacer. A cambio, yo le arreglo todas las cosas que se rompen en su casa con las herramientas de mi taller. Construí una nueva familia elegida, una familia que me respeta y me valora por quien soy, no por lo que tengo. Una familia que celebra mi independencia en lugar de tratar de destruirla. Hace un año tuve una experiencia que me confirmó que había tomado las decisiones correctas. Estaba en el supermercado cuando me crucé con una mujer que no reconocí inmediatamente. «¿Don Florencio?» «Soy Adelaida, la hermana de Clotilde. Nos conocimos en el casamiento de Abundio». «Ah, sí, Adelaida. ¿Cómo está?» «Bien, gracias. Quería hablar con usted si tiene un momento». Nos sentamos en la confitería del shopping y ella me contó algo que me sorprendió mucho. «Don Florencio», me dijo, «quería pedirle perdón por lo que hicieron mi hermana y Abundio. Cuando me enteré de todo lo que habían planeado, no lo podía creer. ¿Usted sabía lo que estaban haciendo?» «No tenía idea. Clotilde me había contado que usted estaba empezando a tener problemas de memoria y que tal vez necesitaría cuidados especiales. Nunca me dijo que estaban cambiando las cerraduras o planeando echarlo».
Me alegra saber que no toda la familia estaba involucrada. Don Florencio, después de todo lo que pasó, Clotilde y Abundio se separaron. Al parecer, la presión de los problemas legales y la vergüenza familiar fueron demasiado para el matrimonio. Esa información me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, me daba tristeza saber que mis nietos estaban pasando por un divorcio. Por otro lado, entendía que las consecuencias de acciones tan graves podían destruir cualquier relación. ¿Y los nietos?, le pregunté. Están viviendo con Clotilde en un departamento alquilado. Abundio los ve los fines de semana. Es una situación difícil para todos. Adelaida me contó que Abundio había tenido que vender su auto y empeñar varias cosas para pagar las multas y los costos legales del juicio, que había perdido varios clientes en su trabajo porque se había filtrado la noticia de su condena. También me dijo que mis nietos preguntaban por mí seguido, pero que tanto Abundio como Clotilde les habían dicho que yo no quería verlos más. Eso no es verdad, le aclaré a Adelaida. Yo nunca dije que no quería ver a mis nietos. La orden de restricción es contra Abundio y Clotilde, no contra los chicos. ¿Usted estaría dispuesto a ver a los nietos?, me preguntó. Por supuesto. Ellos no tienen culpa de lo que hicieron sus padres. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que había estado evitando pensar. Mi relación con mis nietos, Crisanto y Perpetua. Ellos tenían 10 y 8 años cuando pasó todo esto, y probablemente no entendían bien por qué el abuelo había desaparecido de sus vidas. Una semana después, Adelaida me llamó para decirme que había hablado con Clotilde y que mis nietos querían verme. Habíamos acordado encontrarnos en un parque público, terreno neutral, donde no violara la orden de restricción. El reencuentro fue emotivo pero difícil. Crisanto, que ahora tiene 11 años, me abrazó y me dijo: «Abuelo, ¿por qué no venís más a casa?». «Mi amor», le expliqué con palabras que pudiera entender. «El abuelo tuvo algunos problemas con tu papá y tu mamá, y por eso ahora vivimos separados. ¿Pero vos nos seguís queriendo?», me preguntó Perpetua. «Los voy a querer toda la vida», les dije. «Ustedes son mis nietos sin importar lo que pase». Durante esa visita, los chicos me contaron cosas que me partieron el corazón, que habían escuchado peleas terribles entre sus padres, que se habían tenido que mudar de la casa donde habían crecido, que ahora vivían en un departamento pequeño donde no tenían patio para jugar. «Abuelo», me dijo Crisanto, «nosotros podríamos ir a visitarte a tu casa como antes». «Mi amor», les expliqué, «eso va a depender de que sus papás estén de acuerdo. El abuelo no puede llevarlos sin permiso». Desde ese día, Adelaida se convirtió en la intermediaria entre mis nietos y yo. Una vez por mes los traía al parque para que pudiéramos pasar una tarde juntos. No era lo mismo que antes, pero era mejor que no verlos para nada. Durante esas visitas, los chicos me contaron que tanto Abundio como Clotilde les habían prohibido hablar de mí en casa, que cuando preguntaban por el abuelo, les decían que yo estaba enojado con la familia y que no quería saber más nada con ellos. Fue doloroso enterarme de que mis propios hijos estaban usando a los nietos como armas emocionales, contándoles mentiras para justificar lo que había pasado. Pero también fue reconfortante ver que los chicos no habían perdido el cariño por mí, que entendían, a su manera, que los problemas eran entre adultos y que ellos no tenían culpa de nada. Hace 6 meses pasó algo que me llenó de satisfacción personal. Amancio, el estudiante de Derecho que vivía conmigo, se recibió de abogado con una tesis sobre derechos de las personas mayores. En su trabajo de investigación, usó mi caso como ejemplo de cómo los mayores pueden defenderse legalmente del abuso familiar. Don Florencio, me dijo el día de su graduación, usted no solo me dio un techo donde vivir durante mis estudios, me inspiró a especializarme en defender a personas como usted. Amancio abrió su propio estudio jurídico, especializado en casos de abuso a personas mayores. En su primer año de trabajo, representó a más de 20 familias en situaciones similares a la mía. Me contó historias de hijos que intentaban internar a padres sanos para quedarse con sus casas, de nueras que manipulaban a suegros para obtener herencias, de familias enteras que conspiraban para estafar a abuelos vulnerables. Su trabajo me confirmó que mi experiencia no había sido única, que había muchas personas mayores
siendo victimizadas por sus propias familias y que necesitaban saber que podían defenderse. Decidí usar mi experiencia para ayudar a otros. Empecé a dar charlas en centros de jubilados sobre cómo identificar señales de abuso familiar y cómo documentar evidencias para defenderse legalmente. En una de esas charlas, conocí a don Eustaquio, un hombre de 75 años que estaba pasando por una situación casi idéntica a la mía. Su hijo había empezado a presionarlo para que le transfiriera su casa, usando exactamente los mismos argumentos que había usado Abundio. Don Florencio, me dijo después de la charla, mi hijo me dice que es para mi propio bien, que ya no puedo cuidarme solo, pero yo me siento perfectamente capaz. Don Eustaquio, le respondí, confía en su instinto. Si usted se siente capaz, probablemente lo está. No deje que nadie le diga lo contrario sin pruebas médicas objetivas. Le expliqué cómo instalar cámaras ocultas, cómo documentar conversaciones, cómo contactar a un abogado especializado. 3 meses después me llamó para contarme que había descubierto que su hijo estaba planeando internarlo para quedarse con su propiedad. Pero a diferencia de mí, don Eustaquio pudo confrontar a su hijo antes de que el plan se ejecutara. Las grabaciones que había hecho fueron suficientes para que su hijo retrocediera y pidiera perdón. Ahora tienen una relación más honesta, basada en el respeto mutuo en lugar de la manipulación. Experiencias como esa me confirmaron que mi historia podía servir para proteger a otros, que compartir lo que había vivido no era solo catártico para mí, sino útil para la comunidad. También empecé a trabajar con organizaciones de derechos de las personas mayores. Mi testimonio fue incluido en una campaña nacional sobre abuso familiar que llegó a miles de familias en todo el país. Recibí cartas de gente agradeciendo por haber hablado públicamente del tema. Una señora de 80 años me escribió: Don Florencio, su historia me ayudó a entender que lo que me estaba pasando con mi familia no era normal. Ahora estoy buscando ayuda legal. Un hombre de 73 años me contó: Don Florencio, mi hijo quería que le firmara la casa. Después de escuchar su experiencia, decidí consultar con un abogado antes de hacer nada. Descubrí que mi hijo tenía deudas enormes y quería usar mi casa como garantía. Cada una de esas historias me confirmaba que había tomado la decisión correcta al defender mi hogar y mi dignidad, que había vencido no solo por mí, sino por todas las personas mayores que estaban siendo abusadas por sus familias. El año pasado decidí hacer algo que venía postergando: escribir un libro sobre mi experiencia. No un libro de autoayuda, sino un relato detallado de lo que había vivido, con consejos prácticos para otras personas que pudieran estar pasando por situaciones similares. El libro se llama Cámaras en mi propia casa: cómo defendí mi hogar de mi propia familia, y lo publiqué con una editorial pequeña que se especializa en temas sociales. No esperaba gran repercusión, pero el libro se vendió muy bien. Recibí cientos de mensajes de lectores contándome sus propias experiencias con abuso familiar. Algunos eran historias de supervivencia como la mía. Otros eran testimonios de familiares que se habían dado cuenta de que estaban siendo abusivos y habían decidido cambiar. Un hijo me escribió: Don Florencio, después de leer su libro me di cuenta de que estaba presionando a mi padre exactamente como su hijo lo presionó a usted. Ahora estamos en terapia familiar tratando de reparar nuestra relación. Una nuera me confesó: Don Florencio, yo también estaba planeando cosas similares con mi suegro. Su historia me abrió los ojos sobre lo cruel que estaba haciendo. Mensajes como esos me demostraron que el libro estaba cumpliendo un propósito más amplio que solo contar mi historia. Estaba generando reflexión y cambios de comportamiento en familias reales. También me llegaron invitaciones de medios de comunicación para contar mi historia en televisión y radio. Al principio me daba vergüenza hablar públicamente de temas tan personales, pero después entendí que era una oportunidad de llegar a mucha más gente. Participé en varios programas donde se discutían los derechos de las personas mayores. En uno de esos programas conocí a otros sobrevivientes de abuso familiar que se habían convertido en activistas del tema. Una señora de 72 años me dijo: Don Florencio,
Usted es un ejemplo de que las personas mayores podemos defendernos, que no tenemos que ser víctimas pasivas de nuestras familias. Estas experiencias me ayudaron a procesar mi propia pérdida de una manera más positiva. Durante mucho tiempo me había concentrado en lo que había perdido: mi hijo, la relación con mis nietos, la ilusión de una familia unida, pero de a poco empecé a enfocarme en lo que había ganado: dignidad, autonomía, nuevas relaciones basadas en el respeto, un propósito de vida ayudando a otros. Hace 3 meses tuve una experiencia que me emocionó mucho. Estaba dando una charla en un centro comunitario cuando se acercó un joven de unos 25 años. «Don Florencio», me dijo, «yo soy Crisanto, su nieto». Me quedé sin palabras. Mi nieto había crecido mucho en estos años. Ya no era el niño de 10 años que había visto por última vez en el parque. «Abuelo», me dijo, «vine porque necesitaba hablar con usted. Ahora que soy mayor, entiendo lo que realmente pasó entre usted y mis padres». «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Vi la publicidad de su charla en internet. Llevo tiempo buscándolo. Crisanto me contó que había leído mi libro, que había investigado por su cuenta todo lo que había pasado, que había entendido que las versiones que le habían contado sus padres no eran verdaderas. Abuelo», me dijo, «quiero pedirle perdón por todos estos años que no pude verlo. Y quiero que sepa que lo respeto mucho por haberse defendido como lo hizo». Mi nieto se había convertido en un joven responsable que estudiaba ingeniería y trabajaba medio tiempo. Me contó que había decidido independizarse de sus padres porque no quería seguir siendo parte de la mentira familiar. «Abuelo», me dijo, «¿usted me permitiría visitarlo otra vez? Me gustaría conocer su casa, pasar tiempo con usted, recuperar la relación que perdimos». «Por supuesto, mi amor. Siempre fuiste bienvenido en mi casa». Desde entonces, Crisanto viene a visitarme regularmente. Los domingos almorzamos juntos. Me ayuda con trabajos de mantenimiento en la casa. Conversamos sobre sus estudios y sus planes futuros. También me contó que Perpetua, mi nieta menor, quiere verme, pero todavía vive con Clotilde y no puede hacerlo abiertamente. Pero me manda saludos a través de Crisanto y dice que cuando sea mayor de edad va a venir a visitarme también. Estas reconciliaciones me demostraron que no todo estaba perdido, que las relaciones genuinas pueden sobrevivir a las mentiras y manipulaciones familiares. Hoy, a los 72 años, puedo decir que soy más feliz de lo que fui en muchos años, no porque haya recuperado a mi familia original, sino porque aprendí a construir una familia nueva basada en el respeto y el afecto genuino. Mi casa sigue siendo mi refugio, mi fortaleza, mi lugar de paz, pero ahora también es un lugar donde recibo a gente que realmente valora mi compañía. Estudiantes que necesitan un hogar temporario, amigos que vienen a compartir comidas, nietos que eligen visitarme por amor y no por obligación. Y sobre todo, es un lugar desde donde puedo ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Cada charla que doy, cada historia que comparto, cada consejo que ofrezco, puede ser la diferencia entre que alguien sea víctima o se defienda. La experiencia me enseñó que las personas mayores no somos objetos de los que otros pueden apropiarse. Somos sujetos con derechos, con dignidad, con la capacidad de defendernos cuando es necesario. Y cuando alguien trata de quitarnos esos derechos, tenemos las herramientas para protegernos. La tecnología, la ley, la comunidad, todo está a nuestro alcance si sabemos cómo usarlo. Mi mensaje para cualquier persona mayor que esté siendo presionada por su familia es simple: confíe en su instinto. Si algo no se siente bien, probablemente no está bien. Documente todo. Busque ayuda legal. No se deje intimidar por chantajes emocionales. Y recuerde siempre, su hogar es su derecho. Su autonomía es su tesoro. Su dignidad no se negocia. Mi nombre es Florencio Villalobos. Tengo 72 años. Y a los 68 años descubrí que mi propia familia planeaba robarme mi casa. Pero también descubrí que tenía la fuerza y la inteligencia para defenderme. Porque al final, no importa la edad que tengas, siempre tenés derecho a vivir con dignidad en tu propio hogar. Contame en los comentarios si conoces alguna situación similar a la mía. Contame qué pensás sobre los derechos de las personas mayores y sobre todo, contame desde qué ciudad me estás escuchando.
porque me gusta saber que este mensaje llega a gente que puede necesitar escucharlo. Hasta la próxima y recordá, tu casa es tu castillo y vos sos el único rey que puede decidir quién entra y quién sale. Pero antes de despedirme completamente, quiero contarte algo que pasó hace poco y que me demostró que mi historia sigue teniendo impacto mucho tiempo después de los hechos. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era de una periodista de televisión nacional que había leído mi libro y quería hacer un documental sobre abuso a personas mayores. Don Florencio, me dijo, su caso ilustra perfectamente un problema que está creciendo en todo el país. Queremos usar su testimonio para concientizar a las familias sobre este tema. Al principio dudé en participar. Ya había contado mi historia muchas veces y no sabía si quería revivirla una vez más frente a las cámaras de televisión nacional. Pero después pensé en todas las personas que podrían beneficiarse de escuchar mi experiencia, en todos los abuelos que tal vez estaban siendo victimizados en este momento por sus propias familias. Acepté participar y el documental se transmitió el mes pasado. La respuesta del público fue abrumadora. El canal recibió más de 1000 llamadas en los días siguientes a la transmisión. Personas mayores que habían visto el programa y se habían dado cuenta de que estaban siendo manipuladas por sus familias. Hijos adultos que habían reconocido sus propios comportamientos abusivos y querían cambiar. Pero lo que más me impactó fue una llamada que recibí directamente en mi casa 2 días después del programa. «Don Florencio», habla Abundio. Era mi hijo. La primera vez que escuchaba su voz en más de 3 años. «Te vi en el documental», me dijo. «Necesito hablar con vos». «¿Qué querés, Abundio?» «Quiero pedirte perdón, papá. Quiero explicarte cosas que nunca te expliqué». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar que estaba emocionado. «Papá», siguió diciendo, «estos años me sirvieron para reflexionar sobre lo que hice, para entender la gravedad de mis actos. No te llamo para pedirte que me perdones, porque sé que hay cosas imperdonables. Te llamo para que sepas que me arrepiento profundamente». Lo escuché en silencio. No quería interrumpirlo, pero tampoco quería darle falsas esperanzas sobre una reconciliación. «Papá», me dijo, «cuando vi el documental, me di cuenta de algo que nunca había querido aceptar. No fuiste vos el que destruyó nuestra familia. Fui yo. Mis decisiones, mi ambición, mi falta de respeto hacia vos. También me contó cosas que yo no sabía sobre lo que había pasado después de nuestro enfrentamiento. Papá», me dijo, «Clotilde y yo nos separamos porque ella me culpaba a mí de haber perdido la oportunidad de quedarnos con tu casa. Decía que si yo hubiera sido más inteligente, habríamos podido conseguir que firmaras la transferencia voluntariamente». Eso me confirmó algo que había sospechado, que Clotilde había sido la verdadera cerebro de toda la operación, que había manipulado a Abundio tanto como había tratado de manipularme a mí. También me contó que había perdido muchos clientes en su trabajo cuando se supo lo que había hecho, que había tenido que mudarse a otra ciudad para empezar de nuevo profesionalmente. «Papá», me dijo, «no te estoy contando esto para que tengas lástima de mí. Te lo cuento para que sepas que entendí que las acciones tienen consecuencias, que no se puede lastimar a la familia y esperar que no pase nada». Le pregunté por mis nietos. Me contó que Crisanto, además de visitarme a mí, también lo visitaba a él de vez en cuando. Que Perpetua, que ahora tiene 14 años, también quería conocer la versión completa de la historia. «Papá», me dijo, «mis hijos necesitan tener abuelo, y yo necesito hacer las paces con mi pasado. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos hablar cara a cara?» «Abundio», le dije, «aprecio que me hayas llamado. Aprecio que te hayas dado cuenta de tus errores, pero necesito tiempo para procesar todo esto. Te entiendo, papá. Solo quería que supieras que existe la posibilidad de que yo cambie, de que aprenda de mis errores». Esa conversación me generó emociones muy contradictorias. Por un lado, me alegró saber que Abundio había reflexionado sobre sus actos. Por otro lado, no podía olvidar fácilmente el daño que me había hecho. Decidí consultarlo con Amancio, que para entonces ya se había convertido en mi consejero de confianza en temas familiares. «Don Florencio», me dijo, «usted no tiene obligación de perdonar a su hijo, pero tal vez podría considerar darle una oportunidad de demostrar que realmente cambió,
¿Qué tipo de oportunidad? Una conversación cara a cara, en un lugar neutral, con testigos presentes. No para reconciliarse inmediatamente, sino para evaluar si su arrepentimiento es genuino. Decidí seguir el consejo de Amancio. 2 semanas después, me encontré con Abundio en el estudio del doctor Velázquez, mi abogado. Era terreno neutral y tenía un testigo profesional presente. Cuando vi a mi hijo después de 3 años, me impactó lo mucho que había cambiado. Se veía mayor, más delgado, con canas que no tenía antes. Pero sobre todo se veía humilde, una actitud que nunca había mostrado en el pasado. «Papá», me dijo, «gracias por aceptar verme. Sé que no me lo merecía». Durante esa conversación, Abundio me explicó en detalle cómo había llegado a tomar las decisiones que tomó. Me contó sobre las presiones económicas que había estado enfrentando, sobre las manipulaciones de Clotilde, sobre su propia ambición desmedida. Pero lo más importante fue que no trató de justificar sus actos. Reconoció que había estado completamente equivocado, que había traicionado mi confianza, que había dañado nuestra relación posiblemente de manera irreparable. «Papá», me dijo, «no espero que me perdones. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero que algún día puedas creer que realmente me arrepiento de lo que hice». Al final de esa conversación, yo no estaba listo para perdonar, pero sí estaba dispuesto a mantener la puerta abierta. Le dije que si realmente quería demostrar que había cambiado, tendría que hacerlo con acciones, no solo con palabras. Esa fue hace 6 meses. Desde entonces, Abundio me ha mandado una carta cada mes contándome sobre su nueva vida, sus reflexiones, los pasos que está dando para reparar el daño que causó. No me pide dinero, no me pide favores, no trata de manipularme emocionalmente. Solo me mantiene informado de su proceso de cambio. También supe por Crisanto que Abundio había empezado a hacer trabajo voluntario en un hogar de ancianos, que había elegido esa actividad específicamente para entender mejor la perspectiva de las personas mayores. Mi nieto me contó, «Abuelo, papá me dijo que trabajar con los abuelos del hogar le hizo entender lo que usted debió sentir cuando él lo traicionó. Estos gestos me han ido convenciendo gradualmente de que el arrepentimiento de Abundio podría ser genuino. No he decidido todavía si quiero intentar una reconciliación completa, pero al menos ya no siento la rabia que sentía antes. Lo que sí tengo claro es que cualquier relación futura tendría que ser completamente diferente a la anterior. Tendría que estar basada en el respeto mutuo, en límites claros, en honestidad total. Esta experiencia me enseñó algo importante sobre el perdón. No es algo que uno da porque lo merezca la otra persona. Es algo que uno da cuando está listo para liberarse del peso del resentimiento. Todavía no estoy completamente listo, pero estoy en camino. Mientras tanto, mi vida sigue siendo plena y satisfactoria. El trabajo que hago ayudando a otras personas mayores me da un sentido de propósito que nunca había tenido antes. La semana pasada recibí una carta de una señora de 75 años que vive en otra provincia. Me contaba que después de leer mi libro había instalado cámaras en su casa y había descubierto que su hijo estaba robándole dinero de sus ahorros. Gracias a las evidencias que pudo recopilar, logró recuperar el dinero y establecer límites claros con su familia. Su historia terminó mejor que la mía, porque pudo resolver el conflicto antes de que llegara a extremos legales. También recibí un mensaje de un hombre de 80 años que me decía, «Don Florencio, su ejemplo me dio el coraje para denunciar a mi familia que me tenía prácticamente secuestrado en mi propia casa. Ahora vivo en paz y ellos aprendieron a respetarme». Cada una de estas historias me confirma que decidir defender mi hogar y mi dignidad no fue solo una victoria personal, fue una contribución a una causa más grande, la defensa de los derechos de las personas mayores. Por eso seguiré contando mi historia todas las veces que sea necesario. Seguiré dando charlas, escribiendo artículos, participando en documentales, porque cada persona mayor que aprende a defenderse es una victoria contra el abuso familiar. Y para terminar, quiero dirigirme directamente a vos que estás escuchando esta historia. Si sos una persona mayor que está siendo presionada, manipulada o abusada por tu familia, quiero que sepas que no estás solo.
que tenés más poder del que crees. ¿Qué podés defenderte? Si sos más joven y tenés padres o abuelos, recordá que ellos no son objetos de tu propiedad. Son personas con derechos, con dignidad, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Respetá eso siempre. Y si estás pensando en aprovecharte de un familiar mayor, pensá 2 veces. Porque cada vez hay más gente como yo que sabe cómo defenderse. Y las consecuencias de tus actos pueden ser mucho más graves de lo que imaginás. La tecnología nos ha dado herramientas poderosas para protegernos. Las leyes nos amparan cuando sabemos cómo usarlas. Y la sociedad está empezando a entender que el abuso a personas mayores es un problema real que necesita soluciones reales. Mi nombre es Florencio Villalobos. Tengo 72 años. Y a los 68 años me defendí de mi propia familia usando cámaras ocultas y determinación. Perdí un hijo, pero gané mi dignidad. Perdí una familia tóxica, pero construí una familia elegida que me respeta y me valora. No fue fácil, pero fue necesario. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, tomaría exactamente las mismas decisiones. Porque al final, lo único que realmente tenemos es nuestra dignidad. Y esa no se negocia con nadie, sin importar cuánta sangre compartamos con esa persona. Cuídate, cuida a los tuyos que realmente te cuidan y nunca permitas que nadie te quite lo que construiste con tanto esfuerzo. Hasta siempre y recordá, en tu casa vos pones las reglas.